Bueno, Di- muchas gracias. Eh, Ahora lo que vamos a hacer en estos momentos es hablar de economía desde una perspectiva de nación. En otras palabras, de lo que principios de economía para una nación. Podríamos llamarlo de política económica o cosas así, ¿ya? Hemos estado hablando de la economía a nivel personal, la economía a nivel de negocios también, y ahora hablaremos de economía a nivel de una nación. Entonces, eh, quería mencionarles que esto está bastante condicionado a la historia de cada nación, a la historia de cada continente. Cuando los conquistadores españoles llegaron acá, ellos pidieron tres cosas al rey. Pidieron oro, títulos de nobleza y tierras. El rey oro les dio, pero no mucho. La mayoría de los conquistadores murió pobre, ¿ya? Títulos de nobleza tampoco les dio porque ya tenía bastante problema en España con los títulos de nobleza. Entonces no se iba a crear un problema con los nobles a miles de kilómetros de distancia. Y lo tercero, tierras, sí les dio tierras, cantidad de tierras, miles de hectáreas de tierras a cada uno. Y juntamente con la tierra le dio a través de la institución la encomienda, le dio también trabajo gratis, es decir, la esclavitud de los indígenas que trabajaban en las tierras de los conquistadores. Y así se fue haciendo la riqueza hasta hace años atrás. Por ejemplo, la tierra, especialmente en algunos países de Centroamérica, prácticamente estaba en manos de muy, muy poquita gente, ¿ya? Y eso también en algunos países de Latinoamérica, porque venía justamente de esa herencia que dejaron los conquistadores a sus descendientes de unas grandes extensiones de tierra. La tierra era muy importante porque era el medio de producción. En ese tiempo no había la bolsa de valores, no existían, eh, digamos, todavía las fábricas. Es decir, era prácticamente uno de los pocos medios de producción que existía. En Estados Unidos, en cambio, fue bastante diferente, porque en Estados Unidos eh, los conquistadores vinieron como familias, como dijimos, y ellos trabajaron la tierra, ¿ya? No hicieron trabajar a los indígenas la tierra, sino las familias trabajaron la tierra, de tal manera que inclusive celebraron el Día de Acción de Gracias en conjunto, ¿ya? La extinción de los indígenas en América del Norte va a ser muy posterior, va a ser a partir del siglo prácticamente XIX, después de la Guerra de Secesión. En cambio, la extinción de los indígenas y también la esclavitud en Latinoamérica es a partir del momento que los españoles llegan a, a nuestros países. Entonces, el concepto de riqueza es muy diferente. En nuestros países, el concepto de riqueza suena un poco sospechoso, suena a opresión, suena a dolor, suena a angustia. En cambio, en América del Norte no suena de la misma manera, ¿ya? Sencillamente porque el origen de su riqueza fue distinto. Si a eso le agregamos que en nuestros países la corrupción, el narcotráfico y todo este tipo de cosas ha ayudado también a colocar ese sentido de que la riqueza viene de fuentes mal habidas, por decir así, de fuentes ilegítimas, entonces tenemos como un prejuicio en cuanto a la riqueza. Por eso eh, me encantó y siempre invitamos a Cristian para que él nos hable desde este punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo la riqueza puede ser realmente una bendición de Dios. Y justamente vamos a hablar un poquito de eso, vamos a compartir y hablar de algunos principios económicos. Vamos a leer mucha Biblia aquí, ¿ok? Así que vamos a los principios bíblicos de economía y vamos a ver, por ejemplo, cómo la riqueza es fruto de la bendición de Dios, ¿no? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas.
Wow. Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Bien, y vamos a ir, vamos a ir pasando rapidito, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Mire qué interesante, porque la abundancia es parte de la bendición de Dios, la abundancia material. Ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montones sacarás cobre. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando nosotros creemos, es muy importante el creer esta promesa de Dios. No es automática. Obra como cualquier otra promesa de Dios a través de la fe. Eh, Seguimos. Dice, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Se nota que la riqueza y la prosperidad tienen mucho que ver con obedecer los mandamientos de Dios. Bien. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Mire qué interesante, no dice abundar, no dice sobrevivir, dice sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habían de dar. Ustedes recuerdan que nos hablaba Cristian sobre el asunto del aborto, ¿no es cierto? Es muy importante eso para la prosperidad o no prosperidad, el obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces dice que, tomando el versículo anterior, que a través de obedecer los mandamientos de Dios, entonces nos hará sobreabundar en bienes. Tenemos un deber hacia la nación donde vivimos en que los principios de Dios se lleven adelante para que Dios pueda prosperar esa nación. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí ya está hablando de una prosperidad individual, ¿no? Y habla de los hombres justos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Se da cuenta que no es solamente una bendición espiritual, sino es sobre tus graneros, es sobre algo material, sobre algo económico. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cada versículo que vamos mencionando, que pueda entrar en tu corazón fuertemente, ¿ya? Porque posiblemente a través de estos versículos Dios te está hablando para tu situación particular. Y sigue diciendo, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Verso 13, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados, perdón, que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes. Bueno, así el verso 15, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y seguimos. Ahora está hablando de la riqueza como fruto de la injusticia. En otras palabras, la riqueza la hemos visto como fruto, como fuente, tiene la prosperidad que Dios da, tiene como fuente a Dios, la bendición de Dios, pero ahora vamos a hablar de la riqueza también como fruto de la injusticia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y el verso 11 dice, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento del Altísimo. Y sigue esto. Tremendo, ¿no? El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, es decir, esto ocurre, o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Este es un salmo de Asaf, donde él está diciendo, ¿por qué prosperan los malos? Y dice, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas.
Porque tuve envidia de los arrogantes, sigue diciendo, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, los impíos pueden prosperar también. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué haréis en el día del castigo? Bien, hay de los que en las camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Fíjese, está hablando de gente que tiene el poder para maquinar el mal. No es cualquier persona, sino tienen el poder. Codician las heredades, las roban, y casas las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Bueno, y sigue hablando, ¿no? Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Se da cuenta? Esto es un tipo de opresión. Bueno, quiero decir que esto ocurrió. Es decir, cuando Babilonia les invade, ¿no es cierto? Quemaron todo, quemaron las casas, quemaron el templo, quemaron el palacio, y las viñas no las pudieron habitar porque los llevaron cautivos, ¿ya? Entonces se cumplió esto: plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los derechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Bueno, pero así como la riqueza puede tener dos elementos, también la pobreza puede tener dos causas, fruto de las decisiones personales. Veamos un poquito lo que la Biblia dice sobre esto. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, el ocio, como causa de la pobreza, se llenará de pobreza. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Se acuerdan lo que nos decía Cristian? El asunto de ser pasivos, de ser negligentes. Aquí dice que esa mano, la negligencia, empobrece. Aquí hay otra causa, pero viene de decisiones personales. No ames el sueño. Aquí hay otra causa, mucho sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. La flojera también, la holgazanería también es una causa, a través de decisiones personales, de la pobreza. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Bueno, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Personas que sueñan y que hablan mucho, pero trabajan poco, ¿ya? Otra vez, decisiones personales que producen pobreza. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Bien, pero también la pobreza no solamente viene por decisiones personales, también la pobreza puede ser fruto de una injusticia social, ¿ya? Veamos: por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron
por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Bueno, entonces también nos está hablando aquí la pobreza como fruto también de la injusticia. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay que retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, retener más de lo que es justo. Entonces aquí tenemos tanto las dos causas de la riqueza como de la pobreza. Hay otra más, quiero decirles, que no la he colocado acá porque quería hacer este contraste, que es cuando hay una desobediencia como nación, una de los castigos que el Señor mandaba era el hambre, es decir, la pobreza, el hambre. Había otros, las pestilencias, los enemigos, ¿no es cierto? Algunas veces fue el fuego también, pero mayormente eran estos: pestilencia, espada y hambre. Muchas veces el hambre se manifestaba a través de la sequía y cosas así. Entonces sería otro elemento, otra razón por la cual puede venir la pobreza. La actitud hacia los pobres. ¿Cuál es la actitud? Este es un elemento que quiero destacar porque lo tenemos un poco olvidado esto, especialmente en la iglesia evangélica, nuestra actitud hacia los pobres. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. ¿Por qué dice como forastero y extranjero? Porque dentro del pueblo de Israel, el forastero, el extranjero, había una obligación de ayudarlo, ¿ya? De ampararlo. Bien. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Cuando haya en medio de ti menesteroso, es decir, necesitado, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, ser muy prácticos en todo lo que es nuestra ayuda. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la fe sin obras es muerta, sigue diciendo. La importancia que tiene en lo que nosotros hacemos. Recuerdan que el Señor dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, y todo esto, y cuando le preguntaron, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ¿ya? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Wow. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínense, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y Jesús le respondió, hoy ha venido la salvación a esta casa porque hay frutos dignos de arrepentimiento. El Espíritu del Señor, fíjese, los destinatarios del ministerio de Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Fíjese que todas las personas que menciona acá son los pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos y oprimidos. En otras palabras, todas personas con mucha necesidad. Y esto es lo que Jesús vino a hacer. Pero fíjense también que Judas, ustedes saben que él tenía la bolsa. ¿Mm?
Y entonces cuando él le iba a entregar, se levanta, ¿no es cierto?, de la cena, y algunos pensaban que Jesús le había dicho que compre lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres, porque dentro del grupo de Jesús había un fondo para los pobres, ¿ya? Había un fondo para los pobres. Entonces, esto era algo importante para Jesús, tener ese fondo para los pobres. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bien, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Solamente nos pidieron aquí, cuando fue el, el concilio de Jerusalén, que había que decirle a los gentiles. Los apóstoles dijeron que no tenían que practicar la circuncisión, no tenían que hacer nada de eso. Y entonces Pablo está relatando esto. ¿Qué le pidieron los apóstoles a él en su ministerio a los gentiles? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Fíjese la prioridad que le daban. Fue el mandamiento de los apóstoles para las iglesias de los gentiles? Que se acordaran de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, y Jesús le dijo al hombre rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ok, entonces, aquí hemos estado viendo, hasta aquí, la fuente de la riqueza, las causas de la riqueza, de la pobreza, la actitud que tenemos hacia los pobres, y ahora vamos a ver la actitud frente al dinero. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como nos decía Cristian, el dinero es una gran tentación y a raíz de todos los males es el amor ese dinero. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bien, y aquí, al hablar de estas dos fuentes de riqueza, Dios, y dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, la bendición de Dios enriquece. ¿Y cómo sabemos que enriquece? Cuando no añade tristeza. ¿Cómo sabemos que es bendición de Dios la que nos enriquece? Cuando no añade tristeza con ella. Si esto produce angustia, dolor, tristeza en otras personas, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado si eso realmente es bendición de Dios. Bueno, quería mencionar también algunos conceptos que aparecen en la Biblia, por ejemplo, el concepto de propiedad. Muy interesante que la Biblia habla mucho de propiedad. Por ejemplo, Éxodo 20:15 habla de no hurtarás, es uno de los 10 mandamientos, lo cual está reconociendo que hay propiedad de otra persona, ¿ya? Es decir, que si uno quita la propiedad de otra persona, lo que está haciendo es hurtando. Así que, bien, esto era muy interesante. También allí hablaba en el Pentateuco, está hablando también
de no traspasar los linderos antiguos. En otras palabras, respetar los linderos de propiedad que había. ¿Me explico? Y no correr la cerca un metro más allá para quedarse con más propiedad y quitarle la propiedad al otro. Es muy interesante el caso de... Quiero leeros un poquito el caso de la viña de Nabot, ¿ya? Porque aquí se trata de un rey. Y mire cómo la Biblia está hablando, ahí lo tenemos en Primera Reyes, si lo quieres seguir, Primera Reyes 21, pero te lo voy a relatar. Básicamente, Nabot tenía una viña junto al palacio del rey Acab. El rey Acab era el rey de Samaria. Y quiero decirle que fue uno de los peores reyes que hubo. Entonces fue Acab, que era el rey, a Nabot y le dijo, ven, dame tu viña porque yo quiero poner un huerto de legumbres, está cercano a mi casa y yo te voy a dar una viña mejor o te voy a pagar el valor en dinero, lo que quieras. Nabot le respondió, yo no te puedo dar esto porque es una heredad de mis padres. Entonces Acab, aunque él era un mal rey, él sabía que Dios defendía el hecho de la propiedad. Y por lo tanto, aunque él era el rey, no podía pasar por encima de la palabra de Nabot. Es decir, que si Nabot no le quería vender, aunque él fuera el rey, tenía que aceptar eso. Y dice que se angustió mucho, que se acostó en su cama, no comió, pero Acab estaba casado con una maravillosa mujer que se llamaba Jezabel, y Jezabel era hija de un rey pagano, es decir, era un rey que estaba, digamos, acostumbrado a hacer lo que quería. Muy diferente a los reyes de Israel que tenían que someterse a la ley y que tenían que respetar la propiedad. Y entonces le preguntó, ¿pero por qué estás tan decaído? ¿No comes? Entonces él le dijo, mira, hablé con Nabot y no quiere darme su viña, no quiere venderme la viña. Le dije que le podía dar otra viña. No. Y su mujer le dijo, ¿pero eres tú rey o qué eres? ¿O eres un papanata? ¿Eres rey o qué? Levántate, come, y yo te voy a dar la viña. Y entonces ella lo hizo muy clarito. Le envió a los ancianos y a los principales ahí en la ciudad que vivían con Nabot, le dijo que buscaran dos testigos falsos que dijeran que Nabot había blasfemado contra el rey y contra Dios. Y entonces eso significaba apedrearlo y así lo hicieron, lo apedrearon y lo mataron. ¿Ya? Hicieron como Jezabel había dicho, porque Jezabel era hija de un rey pagano que estaba acostumbrado a hacer lo que quería, a no respetar propiedades ni derechos de otros. Entonces se quedaron con la viña. Y Jezabel le dijo, bueno, le dijo acá, ahora levántate, toma la viña, que era de Nabot, no te preocupes. Y ese mismo día, Acab tomó la viña, porque Nabot había muerto, y le aparece Elías Tisbita, el profeta. Y le dice, así que tú crees que te vas a violar la ley, que no vas a respetar la propiedad de otro. Y mataste a Nabot, tú hiciste esto. Y así dijo, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Y además van a lamer también la sangre de tu querida esposa. ¿Ya? Es decir, era muy importante el respeto a la propiedad. Ahora, veamos un poquitito, eh, veamos un poquitito eh, también las limitaciones que había a la propiedad. ¿Ya? Eh, pero antes, ¿qué pasaba cuando alguien hurtaba un buey o una oveja? Si lo degollaba o lo vendía, tenía que pagar 5 bueyes, ¿ya? Y por la oveja, 4 ovejas. Es decir, el buey costaba más que la oveja. Es decir, a mayor producto del robo, mayor era la sanción, ¿te das cuenta? Es decir, si alguien te robaba 100 pesos, a lo mejor tenías que devolver 400. Pero si te robaba 1.000 pesos, tenías que devolver 5 veces más. Esto sería bueno aplicarle a algunos
digamos, estafadores o algunos de criminales de cuello y corbata, ¿no es cierto?, que hacen tremendos defalcos, bueno, y después le dan una sanción muy pequeña. Aquí, el que más robaba, más tenía que pagar. Solamente tenía que devolver, en caso que no lo hubiera matado ni lo hubiera vendido, entonces devolvía la oveja más otra oveja, ¿ya? Pero si lo había vendido, tenía que devolver 4 ovejas. Y en el caso de los bueyes, 5 ovejas. ¿Ya? Fíjese lo que pasaba aquí. Mire qué interesante. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Es decir, la idea que da acá es que si era de noche, entonces, y encontraba a alguien forzando la casa, sí lo podían herir y matar, y no era culpado de la muerte. Si era del día, no lo podía hacer, porque la vida valía más que la propiedad. ¿Me explico? Lo que tenía y si lo mataba, el que mató era reo de homicidio, porque la vida vale más que la propiedad, ¿ya? Y el ladrón tenía que hacer completa restitución. Es decir, el que había robado no lo condenaban a muerte, sino que tenía que hacer completa restitución. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. Algo de esto hablamos ayer, que la usura en ese tiempo era cobrar un interés. Hoy la usura es cobrar un interés excesivo, pero en ese tiempo era cobrar interés. ¿Por qué? Al pobre no se le podía cobrar interés. Y cuando tu hermano empobreciera y se acogiera a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Bueno, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. En otras palabras, la desgracia de tu hermano no puede ser fuente de riqueza, fuente de progreso económico para ti, para mí, sino tenemos que hacerlo de una manera de cubrir su necesidad. Yo ayer expliqué que no sería malo que uno le pueda obtener lo que prestó reajustado de acuerdo, digamos, a la inflación, porque eso no es obtener ganancia, ¿ya? Pero lo que no se podía acá era obtener ganancia, aprovecharse de la situación de, de deficiencia o de pobreza del hermano. Entonces, mira lo que pasó en Nehemías capítulo 5. Dice que hubo un gran clamor del pueblo contra sus hermanos judíos, ¿ya? Porque dijeron, miren, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos y hemos pedido prestado. Hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Algunos decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas. Y hay quienes decían, hemos tomado prestado dinero para pagar los impuestos, el tributo del rey, ¿ya? Y hubo un gran problema con respecto a eso, porque ahora dijeron, hemos tenido que dar nuestros hijos, nuestras hijas a servidumbre. Algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y dice Nehemías, que era gobernador, es decir, lo hizo como un gobernante, me enojé en gran manera cuando hizo su clamor. Entonces reprendí a los nobles y a los oficiales y le dije, exigís interés cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y dijiste, vosotros vendisteis a uno de vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Bueno, entonces, después de todo este discurso, ¿qué dijeron aquellos que estaban oprimiendo? Devolveremos todo esto. ¿Mm? Porque Nehemías les dijo, verso 11, entonces tienen que devolver sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos. Bien. Es interesante
eh, que cada 7 años harás remisión. Es decir, que, ¿qué era la remisión? Perdonará, cada acreedor perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo. ¿Ya? Fíjese lo interesante que dice acá, que las deudas no duraban para toda la vida, ¿no? Cada 7 años había que perdonar las deudas. ¡Wow! Tremendo esto. Por eso dentro de la Biblia está este concepto interesante de propiedad. Y no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ¿m? Ya sea de los hermanos o de los extranjeros. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Alguien podría decir, bueno, pero la tierra es mía, yo hago lo que quiero con la tierra. No, no. 6 años sembrarás y recogerás para ti, pero el séptimo la dejarás para que coman los pobres. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así lo vas a hacer con tu viña y con tu olivar. Cuando sigues en tu campo, mire qué interesante, y olvides alguna gavilla en el campo, ¿no es cierto? Las gavillas son esos montones de donde se acumula el trigo, cosas así. No volverás para recogerla. Es decir, la persona iba y cosechaba, ¿no es cierto? Pero se dejaba una gavilla así atada en el campo. Será para el extranjero, no vuelvas a recogerla, ¿ya? Alguien podría decir, no, pero es mía, yo la puedo. No, no vuelvas. Va a ser para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos. Y cuando sacudas tus olivos, ahora imagínense un olivo, uno le sacude las ramas para que, digamos, para que caiga el fruto o va sacando el fruto. Las ramas que hayas dejado tras de ti serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¡Wow! Muy interesante. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Es decir, tú estás sacando los racimos de uva, pero pasaste y te quedaron racimos atrás. No vuelves. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Muy interesante esto. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Fíjese lo interesante acá. Lo que está diciendo es que en el jubileo, a los 50 años, vamos a suponer, ustedes saben que la tierra había sido distribuida en base a sorteos y todo esto, ¿no es cierto? Entonces aquí había una familia que tenía una porción de tierra, tenía un terreno y aquí había otra. A este no le fue tan bien, algo le pasó. Entonces tuvo que pedir prestado. Llegó un momento que inclusive tuvo que dejar su tierra en manos de otro, ¿ya? Así que este ahora tenía dos tierras y este no tenía ninguna, ¿ya? ¿Qué decía la ley del jubileo? Que a los 50 años, esta propiedad que ahora estaba en manos de este señor volvía a su amo o a su dueño original. ¿Qué se evitaba con esto? Que la brecha entre ricos y pobres no se ampliara. ¿Me explico? Porque este seguía teniendo uno y este también seguía teniendo uno. ¿En qué se beneficiaba este otro que había sido el acreedor? En los frutos de la tierra. Por eso lo que se vendía no era la propiedad,
porque la propiedad mía es, decía el Señor, sino los frutos de los años que faltaran para el jubileo. Por ejemplo, si esto en el año 22, el jubileo era los 50, quedaban 23 años, ¿no es cierto?, de poder entonces recibir los frutos de la tierra. Pero a los 50 años volvía la propiedad a su amo original, a su dueño original. Bueno, sigamos viendo esto. A ver. Entonces aquí dice, cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio. Cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. La tierra, mire lo que dice, no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Es decir, otra vez había este proceso de tratar de que la propiedad no pasara definitivamente a otro, sino quedara dentro del ámbito familiar. Por eso su pariente más cercano podía venir y rescatar lo que su hermano hubiere vendido. Cuando entres en la viña de tu prójimo, fíjese esto muy interesante, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, lo que sucedía acá era que una persona podía entrar en la propiedad de otro, inclusive podía comer. Ustedes recuerdan que una vez los discípulos de Jesús vieron un campo y entraron al campo a recoger espigas. No había problema con eso, ¿ya? La propiedad no era exclusiva, pero no lo podían poner en el cesto. Podían arrancar algunos racimos de uva, pero no podían ponerlo en el cesto, no podían llevárselo para comerciarlo, venderlo, ¿me explico? Lo mismo sería con el trigo, con la mies, ¿ya? Podían tener espigas, podían arrancar, pero no podían poner la hoz a la mies, ¿ya? Es decir, no podían comerciar, era solamente para sobrevivir, para no morirse de hambre, pero no para comerciar aprovechándose de la propiedad de otro. Bueno, fíjese también lo que pasaba con los esclavos. Recuerde que los esclavos eran una cuestión de mercancía. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde, es decir, libremente, no tendrá que pagar para salir. Es decir, había, nuevamente, esto era una propiedad, ¿no?, que él tenía, pero al séptimo año tenía que dejarlo libre. ¿Qué pasaba con las deudas? Lo que vimos antes, cada 7 años hará remisión, ¿no? Y sería pregonada la remisión de Jehová. Otra cosa dice, para que así no haya en medio de ti mendigo. Creo que esto es un área muy interesante, que en la iglesia y también en una nación no haya mendigos. ¿Qué es la mendicidad? Es la pobreza extrema. Vieron, se habla de pobres y se habla de pobreza extrema. Bueno, el mendigo es la pobreza extrema. Que no haya en medio de ti pobreza extrema, que no haya en ti mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Esto sería muy bueno dentro de una nación, que un gobierno se proponga, no debe haber mendigos, ¿ya? Extrema pobreza. Sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano, menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Es muy interesante cuando uno lee el libro de Jeremías, que un día, bajo el reinado de Sedequías, el pueblo tomó la decisión de liberar a los esclavos, siguiendo el mandamiento de Dios. Así que parecía que esto andaba bien. Es decir, se arrepintieron de su pecado de no haber liberado, ¿no es cierto?, a los esclavos. Pero luego de que se arrepintieron, entonces se arrepintieron de haberse arrepentido.
Es decir, tomaron a los esclavos nuevamente. Es decir, primero los liberaron y después dijeron, no, parece que necesitamos el trabajo y los tomaron nuevamente como esclavos. Y sabe, vino el profeta y le dijo, así como ustedes esclavizaron a ellos, ustedes van a ser esclavizados y llevados cautivos, por cuanto no respetaron la ley de Dios de liberar a los esclavos. Muy interesante ver esto. Esto fue una de las causas por las cuales fueron llevados cautivos, el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Bueno, quiero hablarles para terminar, después si quieren vamos a... ¿Israel obedeció estas leyes? Prácticamente no. Del jubileo no hay mucha mención. En el tiempo de Salomón comenzaron estos grandes latifundios, una mayor desigualdad, y esto es lo que leímos de la protesta de los judíos, ¿no? Pobres ante Nehemías. Ahí, como les dije en Jeremías 34, 9 al 22, habla de esto que les dije, de que liberaron a los esclavos y después se arrepintieron de haberlos liberado. ¿Mm? Entienda que esto no era un acto de misericordia, era un mandamiento, era un acto de justicia, era un mandamiento de Dios. ¿Ya? Entonces, estos son principios bíblicos acerca de la propiedad, acerca de la riqueza, acerca de la justicia, y hay muchos más. Así que solamente les he mencionado algo. Ahora, eh, ¿socialismo o capitalismo? Creo que les dije en una ocasión, ambos ignoran que el hombre es pecador. Gran parte del capitalismo se basa en el individualismo y tiene como motor de la economía el egoísmo. ¿Mm? Yo no creo que algo como el egoísmo produzca algo bueno, ¿no? Mucho está basado en la doctrina del chorreo, que significa que si hay unas pocas personas que tienen mucho, seguramente tienen tanto que no van a poder acumularlo y va a chorrear hacia los más pobres, hacia los más necesitados. Bueno, esto no es así, porque cuando alguien progresa mucho, en lugar de chorrear, lo que hacen es cuando un rico tiene mucho dinero, la tendencia es que no chorree, sino que tenga un vaso más grande para abarcar más y no chorrear, ¿me explico? O hacer graneros más grandes, en fin, agrandarse, no necesariamente bendecir a través de haber tenido tanto. El rico que agrandaba sus graneros, ¿recuerdan? Para tener más y más. Y el Señor le dijo, Lucas 12:30, los 12:13 en adelante, Lucas 12:13 le dijo, el Señor lo llamó necio. Y le dije, necio, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Para qué agrandaste tanto tus graneros? ¿Para qué tanto acumular? Así que creo que nosotros tendremos que formar otro tipo de riqueza, una que tenga mucha más conciencia de la necesidad de los pobres. Esta área de los pobres ha sido bastante descuidada. Eso por un lado en el capitalismo. El comunismo, por otro lado, cree que a través del cambio de estructuras se va a crear el hombre nuevo. Bueno, buena suerte, pero no va a ocurrir eso, porque el cambio de estructuras no produce un cambio de corazón. El hombre es pecador y esas estructuras son creadas y desarrolladas por hombres, ¿ya? Y el comunismo cree que el hombre se corrige cambiando exclusivamente las estructuras. Hablan del hombre revolucionario, pero al final lo que ocurre es que un grupo pequeño se apodera de las riquezas, del gobierno, del poder, después lo transmite a sus familiares. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Estaba leyendo ahora en Corea del Norte, ustedes saben que primero el abuelito tuvo el poder, después el hijo de él, ahora el hijo de él, y ahora ya están hablando de la hija de él, es decir, 4 generaciones que concentran todo el poder con un grupo de personas que les apoyan, ¿no? Crean el nepotismo, es decir, nombran a sus familiares en los puestos principales. Bien, así que desde el punto de vista económico, el capitalismo dice que el dueño tiene que ser el individuo, el socialismo dice que tiene que ser el Estado, la verdad bíblica es que tiene que ser Dios, porque Él lo creó. Los seres humanos solo somos administradores. Y a la pregunta que uno de ustedes hacía, el llamamiento es muy importante.
cómo nosotros vamos a administrar los bienes que Dios nos dio. Ustedes se dan cuenta que Cristian ha acumulado una riqueza, pero Dios a él le dio un llamamiento, ¿ya? Y es un hombre generoso y todo esto, pero además le dio un llamamiento para entrar en el área de los empresarios, ¿ya? Entonces cada uno tiene que ver el llamamientos que tiene, ¿no?, con respecto a esto. Eh, bien, ambos, ¿cuál es el problema del comunismo y del capitalismo? Que ambos olvidaron que el ser humano es pecador, ¿ya? Que el ser humano cayó en pecado y por lo tanto ningún sistema por sí solo es suficiente. Lo que se va a necesitar es la intervención de Cristo. Eh, yo considero que el socialismo es la expresión más salvaje del capitalismo, porque el capitalismo concentra cierta riqueza en unos grupos económicos, pero el socialismo lo concentra en una sola institución, que es el Estado. Y el Estado se reduce a un solo partido. Y el partido se reduce a unas pocas familias y a sus amigos. Al final de cuentas, es peor, ¿no es cierto?, que el capitalismo desde ese punto de vista, porque el asunto concentra mucho más la riqueza. Bueno, bien. Ahora quiero hablarles de una situación en particular, y con esto vamos a terminar. Quiero hablarles de Chile. Para los que no son chilenos, quisiera que ustedes digamos, se identifiquen con lo que pasó acá, que también puede pasar en sus naciones. Chile, eh, déjenme colocarlo esto allí. Quiero contarles mi experiencia personal en cuanto a Chile. Yo llegué en el año 79 a Chile. Cuando vi la ciudad de Santiago, yo venía de la ciudad de Buenos Aires, me asombré lo pobre que era. La pobreza estaba en un 43, 45%. La mayoría de la gente no estudiaba, porque para estudiar había que tener mucha plata realmente. No había una clase media real. El desempleo era atroz. Había unos planes que se llaman POG y PEM, que los creó el gobierno para de alguna manera eh, darle algo de plata a la gente a cambio de unos trabajitos que podían hacer, limpiar las calles o cosas así. El analfabetismo era alto. La desnutrición infantil era muy fuerte. Había escasa infraestructura a nivel de ciudades, de país. En las casas, yo recuerdo, y fui a muchas casas, tenían baños que eran casetas afuera de las casas, ¿ya? Es decir, era un agujero, era eh, bastante insalubre. ¿Cómo se comía? Prácticamente no había cena, había mucho once, ¿ya? Y estuve en casas que no eran tan pobres. La gente se vestía prácticamente, me acuerdo cuando mi cuñada vino acá, me dijo, la gente se viste de gris toda, como no había colores. La movilización era, bueno, me acuerdo de las liebres, ¿no? Eh, y todo esto, todo esto era la realidad de Chile. Y pronto Chile, aplicando políticas correctas, comenzó a progresar. Se terminó con la desnutrición infantil, de tal manera que Chile, con el doctor Monkeberg, se convirtió en un faro para todas las naciones de Latinoamérica. Gente de otros países quería ver cómo este hombre terminó con la desnutrición infantil en Chile. Esto es poco conocido en Chile, pero en otros países, ya fuera de Chile, se conoce bien lo que Monkeberg hizo para terminar con la desnutrición infantil. Se redujo la mortalidad infantil a niveles increíbles. Aumentó la expectativa de vida. Bajó el desempleo.
Aumentó la infraestructura en agua, luz, alcantarillado, rutas. Hay países que, que están muy desprovistos, por ejemplo, de alcantarillado, ¿no? Las rutas, que tenemos hoy son la envidia de muchos países. Las carreteras, ¿no es cierto? En fin, aumentó la clase media. La inflación bajó a niveles increíbles, debajo del 3%. Estoy hablando esto de, de los años siguientes. Es decir, ya estoy hablando de 1900, de 2005, 2006, ¿no es cierto? Las cuentas se ordenaron, las reglas se respetaron. Por eso, al respetarse las reglas, muchos inversionistas vinieron a Chile. La deuda externa que Chile tenía era bastante baja, bastante manejable. El grado de endeudamiento, el riesgo país, que es uno de los elementos que se tiene muy en cuenta cuando alguien va a invertir. Chile tiene menos de 100, Argentina llegó a tener 2000, ¿ya? 2000 de riesgo país. Cuando tienes más significa que es más riesgoso invertir, entonces nadie quiere invertir, ¿ya? Chile tenía menos de 100. Chile era la joya para Latinoamérica hasta el 18 de octubre del 2019, cuando comenzó lo que se llamó un estallido social. Y la pregunta es, ¿cómo un país considerado como el que más progresó en toda Latinoamérica, porque así está catalogado Chile, lo pueden ver con economistas y todo eso, qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo esa reacción? Es cierto, hubo grupos que aprovecharon esto, pero había pasto seco para que se produjera esta revuelta social. ¿Mm? Yo no sé si estoy en lo cierto, pero ubico ese descontento en la población a partir de lo que pasó en el 2013, que fue el escándalo de una de las tiendas de retail que se llama La Polar. La gente comenzó a percibir a partir de allí que el progreso no llegaba igual para todos. Comenzó a producir lo que llamó el abuso de las grandes empresas y la impunidad hacia estos abusos. La concentración de la riqueza fue tanto que el 1% de la población tenía el 26,5% de la riqueza en Chile. Las tarifas aumentaron por encima de la inflación. El TAC aumentó. El mar en el sur se lo regalaron a 7 familias a perpetuidad. Le dieron los derechos de pesca. Y en esto hubo políticos que intervinieron para hacer esa ley de dar esta, este mar prácticamente ahí en el sur, los derechos de pesca a 7 familias. Se comprobó que la ley de pesca fue hecha a través de sobornos, de coimas. Un grupo muy interesado, muy involucrado en esto, dijo que fue un error administrativo, que se enteraron por la prensa. Es decir, trataron al pueblo de tontos. Las AFP, bueno, en ese tiempo comenzaron a surgir en un sentido las primeras jubilaciones, es decir, de lo que la gente había ahorrado en las AFP y se dieron cuenta que los fondos allí eran prácticamente miserables. Mientras que las AFP ganaban 700 millones de dólares, los fondos perdieron. Las jubilaciones se convirtieron en miserables, ¿ya? Yo les puedo decir cuánto yo ganaba 104.000 pesos de, eh, de jubilación. Los créditos de consumo aplicaban una tasa del 30-40%, muy altas. Y hubo todo un fraude a través de esta empresa, La Polar, y luego vino Sokimich y otra empresa llamada Penta, que financiaron ilegalmente la política. El escándalo con la hija de la presidenta, el escándalo Cabal. Y todo esto en la más absoluta impunidad. No, en realidad no fue tan impune. A los ejecutivos de Penta los condenaron terriblemente, les dieron de condena asistir a clases de ética. ¡Wow! Tremenda sanción.
Seis multinacionales monopolizaron todas las AFP. El precio exorbitante de los remedios. Y como ustedes saben que las farmacias ganaban tan poco, ¿no es cierto? Ahumada, Cruz Verde y Salco-Brand ganaban tan poco que se coludieron para aumentar el precio de los remedios, es decir, se pusieron de acuerdo, ¿ya? Y en la farmacia no había bioequivalentes, es decir, tú tenías que comprar la marca original que siempre es más cara. Y luego a eso surgió la colusión de los pollos. Cuando hablo de colusión significa que se ponen de acuerdo las empresas, en lugar de haber libre mercado, se pusieron de acuerdo para subir los precios. Y lo mismo, es decir, empezó con las farmacias, luego siguió con los pollos, luego con el papel confort, es decir, papel higiénico, y muchas otras. ¡Wow! Y entonces esto comenzó a producir un descontento. Fue aprovechado obviamente por gente violentista, ¿no? Que prácticamente quemó iglesias, bancos, comercios, escuelas, el metro, claro. Pero es muy interesante, sacando eso de violencia, aquella manifestación que reunió casi 1 millón de personas, donde la gente estaba protestando, 1 millón de personas. Fue ahí Plaza Italia y todos sus alrededores. Posiblemente hubo menos, pero realmente fue una concentración tremenda. Yo tengo vecinos, ¿ya? Que estaban en buena posición, pero aún fueron a protestar. Y la pregunta es, ¿por qué? Isaías 32:17 dice, el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El efecto de la justicia será paz. Cuando la gente empezó a percibir que había una gran injusticia, ¿ya? En un sentido se terminó la paz. Sí fue asusada, como digo, por gente violentista, no me cabe ninguna duda, pero había un pasto seco ahí, donde pudo aprender. El problema no era solamente económico, era un problema de dignidad. La gente gritaba en la calle, ustedes recuerdan, el pueblo, el pueblo, el pueblo no se va, el pueblo está en la calle pidiendo dignidad. La segregación. Chile se había convertido en un país clasista, segregado. Y entonces, la salud, ¿no? Cuando yo tuve mi esposa que tuvo cálculos, la llevé a un hospital y recuerdo, la tuvieron esperando para atender 5 horas y media. Le dieron un calmante y al otro día teníamos que volver al hospital por otros 5 horas y media para que le dieran otro calmante, ¿ya? Entonces el asunto es, y claro, a mí eso me indignó. Imagínese el resto de la gente indignada, a pesar de estar viviendo en un país que había progresado. La mayoría eran jóvenes que no vieron todo el progreso que Chile tuvo a partir de todo lo que tuvo a partir de los años. Imagínense, se bajó la pobreza de un 43-45% a un 8%. Es decir, Chile tuvo grandes avances, como ningún país en Latinoamérica. Pero hay un elemento que ustedes pueden opinar diferente. La gente a veces dice, habla de igualdad, pero ¿sabe qué? Yo no creo realmente que la gente pide igualdad. Quiero decirles lo que yo creo que pide, aunque lo dice en términos de igualdad. Cuando las personas ven que otros prosperan usando medios ilegítimos e injustos y ellos se estancan en su progreso, no importa en qué momento de su progreso estén, ¿me explico? Porque si uno compara la generación anterior a esta generación, no hay duda que esta generación está no 1 o 2 o 3 veces mejor. Yo te diría que está por lo menos 4 veces mejor. Porque Chile, de un país de pobres, como cuando yo llegué aquí, se convirtió
en el jaguar, en el tigre, no sé cómo decir, de Latinoamérica. Hizo lo que llamaba el milagro chileno, bajar la pobreza de 45 a 8. ¿Ya? Pero en los últimos años, del 2013 al 2018, hubo un parate, mientras que algunos se enriquecían a través de todos estos elementos que yo les dije, a través de las colusiones, a través del soborno, se enriquecían, otro grupo se estancaba o retrocedía. Eso es lo que se produce en una sociedad. No es igualdad, es que toda la gente pueda progresar. Y no va a progresar lo mismo un, posiblemente una persona que tiene mucha riqueza, ¿ya? Pero la mayoría de la gente no quiere necesariamente ser como ese rico, como ese Luxi que tenemos acá, no sé, o como la familia Mate o cualquiera de estas familias. No necesariamente está queriendo eso. Quiere no estancarse, quiere progresar y también quiere ver ser tratado con dignidad, ¿ya? Que la gente que tiene más, no aproveche esa situación para explotar, no aproveche subir los precios de los remedios para que los usuarios tengan que pagar más. ¿Me explico? Que no levante los precios de los pollos porque se pusieron de acuerdo para levantar los precios de los pollos y entonces la gente que come pollo, ¿no? Habitualmente sea perjudicada. Yo creo que eso fue lo que produjo el pasto seco que ocurrió acá en Chile. Por eso una nación tiene que tener como principio principal la justicia. La Biblia menciona justicia 558 veces y libertad 45. 558 veces. La libertad es importante, muy importante, pero la justicia está por encima de la libertad. 558 veces. Porque el asunto es que será muy importante que la gente sienta que está progresando. Puede ser que progrese poco, pero está progresando, que no se estancó, que no se va para abajo, ¿ya? Y bueno, entonces, por eso algunos sistemas eh, que hoy son necesarios por un tiempo, pero tiene que equilibrarse, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Siguiendo estos principios de Dios. Por supuesto que tiene que haber mucha libertad de contratar, obviamente, pero al mismo tiempo tiene que haber mucho de justicia. El Señor dice, yo te he revelado lo que es bueno, dice Miqueas. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y cuando les hablaba de pobreza y riqueza, ¿ya? Hay pobres que son pobres porque son sus decisiones personales, es decir, porque son flojos, negligentes, pasivos. Pero también hay que ver aquellos que son pobres porque hay una injusticia, porque hay algo que está mal, ¿ya? Y que en una sociedad lo tiene que corregir. Muy bien. Así que en un sentido les estoy dando como un complemento eh, de lo que habló Cristian, ¿ya? Les estoy dando otro perfil, ¿ya? También otra perspectiva, que son complementarias, de ninguna manera son contradictorias, son complementarias. Muy bien, entonces vamos a... Oh, la 1:15. No pensé que iba a tardar tanto esto. Bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, puede levantar su mano y vamos a tener no más de 1:30 porque ustedes han trabajado mucho hoy, la verdad. Así que han recibido mucho contenido. Bien, y sé que están cansados, pero alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, eh, por favor háganlo con toda libertad. Yo voy a poner el chat para ver si hay alguien que está diciendo eso. Dice aquí, eh, el socialismo constantemente está mintiendo sobre su verdadera motivación.
los capitalistas son más directos en sus intenciones. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Qué tremendo lo que pasa ahí. Al final, ¿quiénes se enriquecen? Yo cuando fui a un país que no voy a nombrar, vi que todos eran iguales, pero había unos más iguales que otros. ¿Ya? Es decir, que la igualdad no está la idealización nomás. No existe tal cosa. Porque el que tiene el poder se va a aprovechar del poder. Así que tiene mucha razón Carolina que dice esto. Sí, Daniel. Adelante, Daniel. ¿A dónde lo tenemos? Lo tenemos por dos lados a Daniel. Abre tu micrófono, Daniel. Ahora sí, perdón. Ah, ok. Ya, estábamos boteados. Sí. Ricardo, una pregunta con respecto a la usura. ¿Qué porcentaje podríamos manejar de usura o cómo podemos medir eso hoy en día aplicado a negocios más comunes? Mira, Calvino colocó, eso sería más inflación, obviamente, 4% era, 4% anual, lo colocaba con un interés legítimo. Eh, entonces, creo que sería, no estaría mal, eso por encima de la inflación, porque hay que entender que la inflación o la UF es la que te está diciendo el valor real, ¿no es cierto? Entonces yo diría una cosa de ese tipo, algo que no exagere, por ejemplo, lo que los bancos te cobrarían, ¿ya? Eso sería, vería como un buen, que no exagere, que no vaya mucho más de lo que un banco te cobraría. Los mafiosos te cobran 10 veces más que un banco y después lo pagas con la vida, ¿no? Son obviamente usureros. Y Tania, perdóname, y hablando de productos como tal, ¿cuánto porcentaje de utilidad se le puede sacar, por ejemplo, en un mercado, en un supermercado, al producto? ¿Cuánto pueden llegar a aprovecharse de la ganancia de cada producto para que cuente como usura? eso es muy difícil porque depende también la cantidad de riesgo que hay, ¿no es cierto? El riesgo es muy importante y también, como decía Cristian, el tiempo, ¿ya? Eh, el tiempo también. No es lo mismo tener un retorno a un mes que tener un retorno a 2 años, ¿ya? Entonces, es muy difícil decir de un producto, ¿no es cierto?, que se produce, que se traslada o que se exporta o que, en fin. Eh, yo diría que eso lo va a ir determinando el mercado. La verdad es esa, lo va a ir determinando. Por eso es importante la libre competencia, ¿ya? Porque la libre competencia, y eso es el problema con la colusión que hicieron las farmacias, que no había libre competencia, se pusieron de acuerdo para subir todos, porque acá hay tres cadenas solamente de farmacias, no hay más. Son tres cadenas grandes, después hay farmacia independiente, chiquitas, cosas así. Pero las tres cadenas, que son las únicas que hay en Chile, ya se pusieron de acuerdo. Entonces iba contra el principio de libre competencia. Si hubieran tenido que competir, estarían tratando de bajar los precios. Al ponerse de acuerdo, subieron todos los precios. Entonces, eso es una actitud usurera, pero además mafiosa, ¿ya? Y gracias a Dios fueron sancionados. Ya no sé si con cuánto a una le aplicaron $1 millón, a otra como 15 millones de dólares y a otra como 20 millones de dólares. ¿Ya? Los sancionaron. Sí, Tania, adelante. Gracias, Ricardo. Em, Durante el 2019, no solamente en Chile se vivieron estallidos sociales, hubo otros pronunciamientos en otras naciones también. Y mi pregunta va enfocada a la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, como iglesia, para el proceso de la reconciliación. Si bien es cierto, y lo hemos visto con diferentes expositores y conferencistas durante esta escuela, es importante la participación en todas las áreas de la sociedad. ¿Cuál crees que ha sido a estas alturas el gran debe de nosotros como cristianos, donde no hemos obrado como deberíamos de acuerdo con la Biblia para gestar o para ser parte de esa reconciliación? ¿Dónde estamos quedados? Bueno,
debe haber varios factores, pero uno es, creo que nosotros tenemos que cambiar nuestra teología, ¿ya? No podemos seguir con un concepto individualista tan fuerte. Eh, Cuando la iglesia tiene que cambiar su teología, que implica, por ejemplo, que los cristianos se metan en áreas de gobierno, ¿ya? Los cristianos tienen que meterse en áreas de gobierno, tienen que estar en posiciones de autoridad. De lo contrario, lo que nosotros hagamos a nivel de misericordia es importante, pero no cambia una nación, ¿ya? Nosotros podemos ayudar a los pobres, podemos ayudar, pero no cambia una nación. Sí necesitamos levantar modelos. Cristianos podemos levantar modelos, por ejemplo, de pago de buenos sueldos, en fin, de una cantidad de cosas. Pero necesitamos también cambiar nuestra teología, que no sea tan individualista, porque lo que yo leo de autores norteamericanos es que todo depende de los individuos. Y yo no creo esto. Yo creo que, por supuesto, los individuos tienen un gran rol, ¿no es cierto? Pero eso desanima, si todo depende de los individuos, ¿por qué me voy a poner, por ejemplo, en política? Yo creo que los cristianos tendríamos que desarrollar una cosmovisión bíblica de política y de economía y meternos en áreas de gobierno. Sencillamente meternos con todo en áreas de gobierno y producir cambios que sean importantes para la nación. Esto lo veo lo más concreto. Lo demás, otras cosas lo veo como parches. Los parches son buenos, no es que son malos. No estoy, todo lo que nosotros podamos hacer es bueno, ¿no es cierto? Ayudar a los pobres, es bueno. Lo tenemos que hacer porque Jesús lo mandó, así que hay que hacerlo. Pero el asunto es que eso no produce cambios a largo plazo, porque los actos de misericordia se agotan en una vez. Es decir, yo hago un acto de misericordia, ayudé a un pobre y se agotó. Ahora puedo ayudar a otro pobre y es otro acto de misericordia. Es otro acto de misericordia. Pero el día que un gobierno determina leyes que van en favor de los pobres, por ejemplo, supongamos bajar la inflación, en Argentina sacó 12 millones de personas de la pobreza. ¿Me explico? Es decir, ¿a cuántos pobres nosotros ayudamos? Bueno, ayudé, tal, les ayudé a salir de la pobreza. ¿A cuántos ayudamos? ¿A 10, 20, 30, 50? Sí, pero una política de gobierno ayudó en un año y medio a sacar 12 millones de la pobreza. Me explico la diferencia. Por eso creo que gran parte es abandonar ese concepto individualista y ver el reino de Dios cómo puede ser implementado en una nación. Y puede ser de varias maneras. Obviamente hay que entrar en todas las áreas de la sociedad. Pero yo quiero animar a las personas a entrar en el área institucional y en el área de la política. ¿Por qué institucional? Porque cuando Basilio ayudaba a la gente que estaba enferma, pudo haber ayudado a 30, 50, 80. Pero cuando él creó una institución que se llamó hospitales, ayudó a millones y sigue ayudando a millones. ¿Ve? Fue un cambio institucional. Cuando William Wilberforce ayudó a los esclavos, pero cuando él cambió la ley en el Parlamento inglés y terminó con la esclavitud a través de ese cambio de ley, él no ayudó a 10, a 20, a 50, ayudó a millones. Y creo que esta área está perdida en la iglesia, ¿ya? No la tenemos asumida y tenemos que asumirla, que no todo depende de cuestiones individuales, ¿ya? Yo he leído un libro de un autor muy conocido y él habla de reformular la justicia social y todo lo que habla de justicia social es cambios individuales y todos los ejemplos que da son de cambios individuales. Es decir, por ejemplo, de una persona que en un barrio montó una pequeña fábrica y ayudó a la gente que era pobre. Está bien, se da cuenta, es un acto de misericordia muy importante, pero eso no cambia una nación. Eso no cambia porque se agota, se agota en el acto. ¿Usted me entiende cuando digo se agota en el acto? Es decir,
en ese momento tú ayudas a una persona y se agotó, ¿ya? Esa persona hasta pudo haber salido de la pobreza, pero no quiere decir que se terminó con la pobreza o que se terminó con la esclavitud o se terminó con la injusticia o se terminó con la colusión o se terminó. Allí se necesitan actos de gobierno, ¿ya? Entonces cristianos tienen que estar metidos en la de gobierno. Bien, y de institución. Había otra persona que tenía la mano levantada. No sé, Tania, si querías decir algo más o... Bueno, eh, ¿alguien más? Había... Déjeme ver si hay en el chat algo. Eh, ¿Por qué muchos cristianos tienen la idea de que tener dinero es un mal y no se enseña sobre estos temas en las iglesias? Sencillamente, Karina, por esto que dije, culturalmente nosotros, yo hago un test siempre, y el test es que me diga la gente en Latinoamérica cuando pronuncio los ricos que piensan, y me dicen toda clase que son conceptos neutros o negativos. ¿Me entiende? Acá no hay correcto o incorrecto. ¿Por qué me dicen cosas negativas? Y porque culturalmente nuestra riqueza se formó en base a injusticia, ¿ya? Y entonces tenemos como mucha sospecha hacia aquel que tiene, que progrese, hacia aquel que tiene dinero. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar. Vamos a Julio César. Sí, Julio. Sí, Ricardo, creo que es súper importante lo que nos estás compartiendo y una de las cosas que me gustaría ver o destacar es que en el Antiguo Testamento la producción estaba enfatizada también a la adoración. Y hoy en día muchas personas, tanto en el concepto microeconómico como en el concepto macroeconómico, no tienen un concepto de trabajar y producir para la extensión del reino de Dios. Entonces, y en el Antiguo Testamento vemos que, por ejemplo, estaba la parte, o sea, la parte de los diezmos no era solamente para la asistencia social, sino que también era para la adoración. Entonces, hoy por hoy vemos que, por ejemplo, el concepto de pastor o de misionero para adoración o para servicio pastoral no está considerado como un trabajo o no está considerado dentro del aspecto macroeconómico o microeconómico. Entonces, Claro, eso también podría ser algo para transformar la justicia social. es verdad. Hemos estado hablando con el Ministerio de Trabajo sobre eso. Y claro, no encontramos una solución porque nos querían poner bajo la ley laboral y eso es peligroso, ¿ya? Sí debería haber un reconocimiento a nivel oficial, que no lo hay, ¿ya? Debería haber, pero cor- colocarnos bajo la ley laboral es también peligroso porque eso pondría en jaque y en riesgo a muchas organizaciones cristianas, ¿ya? Al demandar las personas sus derechos laborales de acuerdo a una legislación laboral. ¿Cómo mides que un pastor haga horas extras cuando lo llaman a las 3 de la mañana porque alguien se quiere suicidar? ¿Qué le va a decir? No, yo atiendo de 8 a 5. No puede decir eso, ¿me explico? Ese es el problema. Que, entonces, los del Ministerio de Trabajo lo entendieron muy bien, ¿ya? Cuando les dije esto. Entonces, no siguieron adelante con esa propuesta, pero sí debiera haber un reconocimiento a aquello primero que tú dijiste. Vamos a Cristina. Profe, buenas tardes. Al inicio estaba con los versículos bíblicos, usted, bueno, al inicio de esta segunda parte ya. Quería hacerle la pregunta de los préstamos a familiares. ¿Se consideraría más quizás como una ofrenda? Porque muchas veces no devuelven, ¿no? No pagan, sea primos, cuñados, suegros, mamá, hermanos, etcétera. ¿Lo tomaríamos quizás como una ofrenda, profe? Agregaría a la lista hermanos en la fe, agregaría un montón de gente que, mire, no le voy a contar mi caso personal, pero, wow, mira, yo creo que uno tiene que definir bien si va a dar o va a prestar. Y muchas veces uno tiene que darlo. La verdad es esa. Si lo presta, yo sugiero que los términos se hagan claros. Te lo presto, ¿por cuánto lo necesitas? Ah, por un mes. Ok, te lo doy por 2 meses. Pero que los términos sean claros para que no haya confusiones. Y también hay que evaluar el carácter de esa persona. Si realmente es una persona que es fiel en lo poco,
si realmente lo va a devolver o no te lo va a devolver, ¿ya? Y creo que es importante. Entonces, si uno tiene que definir en sí mismo, mira, yo creo que esta persona le va a ser difícil devolvérmelo, se lo doy, se lo entrego, se lo dono, ¿ya? Y en cambio, si tú ves de otra persona que dice, mira, yo te lo voy a devolver, lo necesito por tanto tiempo, yo creo que no hay ningún problema. Y a esa persona que está en necesidad, no hay que cobrarle interés, ¿ya? No hay que aprovecharse de su necesidad, ¿ya? Tiene que ser un préstamo de misericordia, de amor, de cariño. Bien. Vamos a... Daniel, ¿tú quieres hacer otra pregunta? Porque hay una mano levantada. Ah, ok. Otra pregunta. Ok. Tania preguntó como en el grupo por qué nos da miedo involucrarnos o temor en gobierno y economía y me surgió una pregunta que tengo estos días dando vueltas. Hay en la palabra en Deuteronomio, cuando hay instrucciones acerca de un rey, una de las instrucciones es que el rey no tendrá muchos caballos, ¿ya? Claro. Entonces estoy pensando, hace unos días tuve la oportunidad de una conferencia a pastores, a muchos pastores aquí en Colombia, sobre el tema, sobre el gobierno civil y el rol de la iglesia y cómo involucrarnos. Y, y estoy pensando en esta persona empresaria o que tenga mucha influencia como empresario, un recorrido y que esté queriendo entrar en el mundo de la política o algo así. No sé cómo terminar de discernirlo, si es bueno o no, cómo lo ves tú? Mira, depende mucho de lo que llamamos vocación. Vocación. La vocación puede ser al servicio público. Fíjese que cuando los árboles del campo querían buscar rey, le pidieron al olivo, a la vid, a la higuera, si querían ser rey. Y ellos estaban ocupados en su producción privada y dijeron que no, no les interesaba, ¿ya? Entonces, y era una pena que no les haya interesado a ellos, que daban fruto, que tenían éxito, ¿ya? Que eran fieles. Y entonces le pidieron a la zarza, que es una cosa que no sirve para nada, un arbusto que no sirve para nada. La zarza representa a los oportunistas, ¿ya? Entonces, hay personas que tienen una vocación de servicio público y que aún estarían dispuestos a perder por estar en el servicio, por estar en el servicio público. Podrían seguir haciendo, ¿me entiendes?, sus aceitunas y las vides y todo eso, pero están dispuestos al servicio público. Eh, lo que la Biblia dice a los reyes no era solamente caballos, sino que tampoco multiplican el oro ni las mujeres, que son las tres tentaciones que hay en el poder. Los caballos representaban el poder, el oro representaba el dinero y las mujeres representaban el sexo. Son los tres problemas que gente que tiene, digamos, que está en gobierno, y no solamente en el gobierno civil, sino también puede ser en el gobierno eclesiástico, en el liderazgo, cosas así, tiene que enfrentar. Son tres tentaciones fuertes: sexo, poder y cosas. Entonces, puede ser que personas tengan mucho dinero, ¿ya? Pero quieran hacer un servicio a la patria, ¿ya? Quieren hacer un servicio a la nación. O puede ser que personas, teniendo mucho dinero, quieren tener lo que nunca tuvieron. Tienen dinero, pero no tienen poder. Y entonces buscan el poder. Eso creo que tiene que ser probado, ¿no es cierto? Eh, tiene que ser probado. Tenemos que discernir cuando una persona está buscando el poder y cuando está buscando, digamos, el servicio público. También suele suceder que personas que comenzaron con el servicio público luego son atraídos o, digamos, absorbidos por el poder, ¿no? Salomón es uno de esos. Salomón hizo todo lo que no había que hacer, ya al final, ya multiplicó el oro, multiplicó los caballos, multiplicó las mujeres, especialmente las mujeres, tenía como 1000. Bueno, entonces era un problema, ¿no? Así que yo pienso eso, la motivación, la vocación determina esto. Lo mismo con cristianos, a que busquen su vocación. Yo creo que algunos son llamados y nuevamente esta teología que hemos recibido que desanimó tanto que los cristianos se metieran en política, hoy estamos pagando las consecuencias, ¿ya? Entonces es hora de terminar con esto.
y hay personas que Dios llamará al área de la política y hay que alentarlos a eso, o al área de lo social, en fin, lo que sea. Muy bien, queridos, el Señor les bendiga. Son tres, hoy han estado muy... Voy a darle a Alexandra que nos dé los últimos avisos. ¿Ya? Ale, adelante. Hola, ok. Nos vemos hoy en la tarde, a las 5 tenemos taller, así que eso les mandé ya al grupo también el orden de cómo va a ser la presentación de mañana. Así que les pedimos que puedan estar preparándose también en eso y cualquier duda por el WhatsApp. Nos vemos a la tarde. Bendiciones. Mañana, ¿a qué hora es entonces, Ale, para que quede claro a todos? Las presentaciones son en la tarde. Tenemos clase de Sí, psicología en la mañana, a las 10, presentaciones. ¿no? ¿Cómo? A las 10 va a ser, a las 10 de la La mañana. clase de psicología a las 10 Perfecto, muy y bien. las presentaciones a las 17 horas. Así que eso, Muchas nos vemos. gracias. Chao, chao.